Hola amigos, me llamo Nathan Heights, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este canal de YouTube lo que hacemos es hablar de los tatuajes y del proceso de quitar tatuajes, y también hablamos del proceso de aprender idiomas. Saco 2 videos cada semana, uno los viernes y el otro los lunes, uno en español y el otro en inglés. Y sí, hablamos de la historia de mi vida y mis experiencias también. Y bueno, hoy quiero responder a una pregunta que muchos me han dado, una pregunta que muchos han dejado en mis videos, especialmente los videos del proceso de quitar tatuajes. Y esta pregunta es: ¿por qué tienes tantos tatuajes feos? Bueno, si soy honesto, realmente no me pregunta. Simplemente dicen, tienes tatuajes feos y cosas así. Y hoy quiero responder a estas personas. Y bueno, ¿dónde empezamos? Creo que podemos empezar desde cuando yo tenía 12 años. Y cuando tenía 12 años pasé mucho tiempo con un tío que tenía alrededor de la misma edad que yo. Y él tenía una máquina de tatuajes que le regaló un hermano, un otro tío que vivía en México. Y él, mi tío, hizo un tatuaje en su antebrazo, el nombre de tu madre, y me fascinó muchísimo y yo quería un tatuaje también. Entonces, cuando él me preguntó si quería tatuaje, le dije, por supuesto, sí. Y hizo un tatuaje aquí en mi anillo que ya no existe, se borró por los años, pero eran mis iniciales, era muy pequeño y simplemente dijo NC. ¿Okay? Entonces, esta experiencia era mi primera experiencia con los tatuajes. Y alrededor de estos tiempos, un poco después, un tío que estaba viviendo con nosotros, que era un artista de tatuajes, se fue a la cárcel e iba a estar en la cárcel por mucho tiempo. Y cuando fue a la cárcel, fue encarcelado, dejó todas sus cosas en nuestra casa, cajas y cajas llenas de sus cosas. Y como yo era un niño, empecé a revisar, a buscar por sus cosas y encontré unas revistas de tatuajes y me fascinaron muchísimo. Empecé a leerlos, empecé a tratar de dibujar las imágenes que tenían adentro y todo eso, y me fascinaron muchísimo. Me fascinó su arte y todo eso. Pero sí, nunca pensé que iba a hacer tatuajes en esos tiempos, y nunca pensé que iba a tener tantos tatuajes y también tantos tatuajes feos en mi cuerpo. Pero si seguimos un poco, hasta que yo tenía como 14 años, me convertí a un niño muy rebelioso y mis padres se divorciaron unos años antes y vivía con mi padre, y mi padre nunca estaba en casa, siempre estaba trabajando y no tenía nadie para cuidarme. Entonces tenía mucho tiempo libre y sin un padre para decirme lo que debo hacer con mi vida. Y empecé a pasar mucho tiempo con unos niños muy buenos del vecindario. Y estos niños, aunque fueran muy buenos niños, tenían muchos tatuajes y estaban un poco más mayor que yo. Y como quería ser como ellos, yo quería tener más tatuajes en estos tiempos. Y tenían una máquina ghetto que hicieron de como un Walkman y todo eso. Y me hicieron mi primer tatuaje grande, que era esta aquí en mi pecho. Y por este tatuaje tenía que llevar puesto una camiseta alrededor de mi padre por casi 2 años. Pero él no averiguó de este tatuaje por casi 2 años, porque siempre me llevé puesto
una camiseta cuando él estaba alrededor de mí. Pero sí, conseguí este tatuaje. Y cuando conseguí este tatuaje, un amigo mío lo hizo y a él le fascinó el proceso muchísimo y él decidió ser un artista de tatuajes y él empezó a dibujar, empezó a estudiar y en un poco de tiempo, como unos meses después, se fue a su estado porque antes vivía en Florida y se fue a Florida y empezó a trabajar en un estudio de tatuajes como un apprentice, ¿verdad? Y empezó a progresar. Y cuando oí que él empezó a trabajar en un estudio de tatuajes como apprentice, cuando él empezó a aprendizar, yo quería ser como él. Pensé, sería un trabajo muy bueno, muy chido. Entonces yo quería ser exactamente lo que él era, un tattoo apprentice. Pero no conocía a nadie que hizo tatuajes alrededor del lugar donde vivía, y cuando oí de sus experiencias yo quería hacer tatuajes también. Y bueno, en esos tiempos no hablaba con mi madre por nada, pero empezamos a hablar de nuevo y ella quería comprarme algo para Navidad y la pregunté si podía comprarme unas máquinas de tatuajes, y ella, como quería hablar conmigo otra vez y quería estar a mi lado bueno, simplemente dijo sí y me compró las máquinas de tatuajes. Pero cuando me las dio, me dijo, hay una regla, no te puedes tatuar, puedes practicar en tus amigos, pero no te puedes tatuar, especialmente en los lugares visibles. Y como yo quería las máquinas, la dije que sí, no voy a tatuarme. Pero por supuesto hice el opuesto. Okay. Empecé a tatuarme el mismo día que conseguí las máquinas. Practiqué en mis muslos y en mis manos, en todos los lugares de mi cuerpo durante el próximo año. Y después de ver estos tatuajes, otros en el vecindario, en el lugar donde vivía, querían tatuajes también y me permitían practicar en sus cuerpos. Y con eso empecé a convertirme a un artista de tatuajes. Pero desafortunadamente los tatuajes no se borran fácilmente y todavía tenía todos estos tatuajes feos. Así que la razón que tengo tantos tatuajes feos es que mi madre me dio una máquina de tatuajes cuando yo tenía como 15 años, 14 años y me empecé a tatuar. Pero realmente no me arrepiento de todo eso porque esta experiencia, la práctica que conseguí por tatuarme, me dio muchas oportunidades y con estos tatuajes tenía mi principio y podía encontrar más amigos para practicar y eventualmente no tenía que tatuarme y podía tatuar a otras personas. Pero sí, lo siento si esta historia es un poco corta, por supuesto hay más detalles, pero de veras no quiero irme de la tema. Entonces, para darles una respuesta muy sencilla, la razón es que empecé muy joven y conseguí mi práctica tatuándome. Pero sí, gracias por ver este video y si tienen más preguntas sobre mi vida, por favor pregúntame en los comentarios abajo, dale like a este video y nos vemos en los próximos, amigos. Paz, los amo, gracias. Hasta los 100,000 suscriptores. Paz.